Sí, buenos días nuevamente. Vamos a ver. Surge también algo que se presenta más adelante. No quiero que confundan y que digan, no, que el maestro se equivocó. Sí existe derivada implícita, en efecto. Solo que cuando es implícito, ustedes le tienen que decir que y es una función que depende de x. Pero también existe algo que es derivadas parciales. Es decir, usted le puede dar x y le puede decir, determine esto, la derivada de x con respecto a y. Entonces, pueden decir esto, la derivada de f de x, y le pueden decir con respecto a x o perfectamente con respecto a y. Entonces, eso se llama derivadas parciales. Yo le digo así, pero es como un 2 en realidad, algo así. Entonces, este es el símbolo para las parciales, porque también se da eso, entonces, pero las implícitas también son casos a evaluar, entonces nosotros no entraríamos en eso. Entonces dice, el siguiente ejercicio dice, encuentre esto, miren, les dice. Eso les dice. ¿Qué le está diciendo ahí con esa nomenclatura? La segunda derivada. Esta es su función. Siempre que vean este símbolo acá o acá, es segunda derivada. Si fuera tercera, sería así, ¿ven? Entonces, este es otro tipo de referencia a ser derivada. Entonces dice de 4y a la 3 igual a 6x al cuadrado más 1. Y nuevamente, pues partimos de la misma idea. ¿Qué hay que hacer? Pues derivar a ambos lados con respecto a x. Y pues y es una función que depende de x, implícitamente. Entonces, haciendo eso, pues, ¿qué hay aquí? La derivada de una potencia. Bajamos ese 3, sería 4 por 3. Aplicamos regla a la cadena. Y a la 2. ¿Por qué? Por y'. Habíamos dicho que y' era lo mismo que decir esto. Entonces, por si preguntan eso. Igual, ¿qué pasa en el otro lado? Esa derivada, pues, ya la conocemos, ¿va? ¿Sí o no? Una polinómica. ¿Qué pasa en las polinómicas? Pues solo se baja el grado. O sea, se baja el exponente, le resta una unidad al exponente y de ahí pues queda todo. Entonces quedaría 6 por 2 por x. La derivada interna de x pues es 1. La derivada de 1, ¿cuánto es? 0. Es una constante. Entonces, vamos a ver, simplificando un poco. 4 por 3 es 12. 12y al cuadrado. Aquí es por y' igual a 12x. Bueno, despejando para la primera derivada, sería y' es igual a, este 12 lo puedo ya simplificar, y me va a quedar x entre y al cuadrado. Entonces, esta sería mi primera derivada. Ahora, ¿qué me están pidiendo a mí, jóvenes? La segunda derivada. La segunda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la primera y la voy a volver a derivar. Entonces, tomo esta, parto de acá, y' igual a x entre y al cuadrado. ¿Qué hago? Pues derivo a ambos lados. Derivo aquí, derivo acá. Hasta este punto, pues parece a las que ya hemos venido tratando. La derivada de la derivada, pues sería la segunda derivada. Ahora, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué operación se está efectuando? Lado derecho, la parte de acá. Un cociente, es decir, una división. Recuerden que una fracción es una división. Entonces, ¿qué aplicamos? Que la derivada del numerador es la de arriba, en este caso, pues, y así.
por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo. ¿Por qué? Por el primero, ¿va? Sin derivar. Todo eso elevado al cuadrado. Es decir, todo el denominador elevado al cuadrado. Siguiendo con la misma, siguiendo la estructura, pues la derivada de x es 1. 1 por y cuadrado solo queda y cuadrado. Menos, aquí sería, pues aplicando regla de la cadena, sería 2 veces y por y prima. Aquí sería por x. Todo eso sobre y a la 4. Recuerden que esto es lo mismo a decir, esto es lo mismo a decir y a 2 por 2, por aquella propiedad. Que si tengo esto, ¿ve? Es decir, tengo un exponente, tengo un número elevado a otro número y todo eso elevado a otro, se cumple esto. Copio la base y se multiplican los exponentes. Entonces en este caso m2 y n pues es 2. 2 por 2 da 4, que es esto que acabo de terminar acá. Entonces esa sería mi segunda derivada. Ahora, ¿conozco yo quién es y'? Sí, va. Lo encontré acá, ¿ve? Entonces, ¿qué voy a hacer? Este y' lo voy a sustituir acá. ¿Cuánto me va a quedar? X sobre y cuadrado. Entonces, sería la segunda derivada va a ser igual a y cuadrado menos 2 veces y por x. Y aquí donde baja y' va a ser x sobre y al cuadrado. Sobre y a la 4. O sea, partí de aquí, miren, de esto. Lo que estoy haciendo es sustituyendo el y, la primera derivada, es decir, esto de acá, ¿ve? Estoy sustituyendo acá. ¿Dónde la determiné? En la primera derivada, al despejar. Entonces, haciendo eso, ¿qué sucede? Bueno, puedo simplificar. Sí, ¿qué pasa? Este y con esta y cuadrado se va a simplificar en un grado. Entonces va a quedar el cuadrado menos 2 veces x sobre y. Todo eso sobre y a la 4. La podemos dejar perfectamente así o podemos, pues, realizar esa resta de fracciones. Si lo hacemos, pues quedaría y a la 3. Es decir, esto de acá, podemos ver como y a la 3 entre y efectivamente volvería a quedar el mismo resultado. Entonces, el objetivo es de que tener el mismo denominador. Entonces, partiendo de eso, quedaría y a la 3 menos 2 veces x, aquí sobre y. Todo esto sobre y a la 4. Como resultado final, pues la segunda derivada ya compactándola. ¿Qué pasa? Bueno, todo esto es mi numerador, miren. Todo esto es mi numerador. Y esta línea de acá es la de la fracción principal. Entonces lo de abajo, ¿qué viene a ser? Mi denominador. Entonces, usted aplica regla a la cadena. Corrijo, operación oreja. Sería así, ¿ven? Este con este, pues y a la 3 menos 2x por 1 sigue siendo ¿cuánto? Sigue siendo y a la 3 menos 2 veces x. De ahí aplica este con este. Bueno, si tienen la misma base, se suman los exponentes, ¿va? Si es multiplicación, entonces ¿cuánto quedaría? Ya a la 5. Y esto sería la segunda derivada. Entonces, ¿qué hay que considerar en este tipo de derivadas? Que si la primera pues está realizada de una manera incorrecta, pues la segunda va a estar así. Entonces, copien esto, por favor. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, consulta, jóvenes? O algo que no haya entendido bien. Profe, yo tengo una duda, pero es en la parte final. Dígame. Yo tengo una duda, pero en la parte final. Sí, dígame. Y lo puede poner para abajo, por favor. Ok, permítame. Ahí. No sé Ahí. exactamente. ¿Se fija dónde tiene la flecha verde? Ajá, esto. Bueno, sí. Cuando hizo la multiplicación de 2x por x, no debería quedarle 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. ¿Por qué 2x al cuadrado? En la parte de abajo, donde ya tiene la segunda derivada.
Mire, Sí, no le debería de quedar 2x al cuadrado, por lo que tiene encerrado aquí, en el círculo este. Ah, ahí. sí, tiene razón. Aquí va al cuadrado porque se multiplica. Acá también iría al cuadrado. ¿Y qué más? Aquí también iría al cuadrado. Esto de acá. Sí, me faltó multiplicar esta x. Me concentré más en hacer la simplificación, es decir, en esto. Y pues la x quedó como quien dice sobrando. Bueno, pero gracias por la la observación. ¿Dudas, jóvenes? Imagínense que se equivocan, como en mi caso, solo que en su caso pues en un signo. ¿Cómo creen que resuelta esa segunda derivada? La derivada pues sí es de gran ayuda porque en las funciones, como ustedes recuerdan, bueno, no sé si recuerdan, ¿no? Las polinómicas, cuando hacían un trazo, ustedes solo conocían los intersectos. Es decir, solo conocían dónde pasaba por X, si existía dicho intersecto en Y, pero no sabían hasta dónde, o sea, hasta dónde llegaba, pues, entre dichos intersectos, porque también hay máximos entre intersectos. Entonces, con la derivada se calcula eso. De hecho, ¿cuál es ustedes implícitamente, pues, hicieron eso, vaya, cuando ustedes les daban ese tipo de función, f de x igual a x al cuadrado, más bx, más c, ¿qué tipo de función es esa? Una función cuadrática. Entonces, ¿qué sucedía? Ustedes determinaban los intersectos acá, ¿va? Es decir, ustedes iban a sacar un x1 y un x2. Eso iba a venir a ser su intersecto. Iban a sacar el valor del intersecto en y. Entonces, ¿ustedes qué iban a conocer? Ya planteándolo en la gráfica. Pueda que pasaba por aquí y por aquí. Pero ustedes no sabían hasta dónde se iba a extender, ¿va? Pero por medio de la derivada, pues, se llegaba a calcular lo que es aquello del vértice. Vaya, si ustedes derivan eso, ¿qué les va a quedar? F' de x igual a 2 veces a por x más b. Despejando para x, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué era eso? La coordenada en x del vértice, ¿va? Entonces, para encontrar y solo lo sustituían acá, ¿ve? Solo que aquí, pues, se presta para que sea una ecuación por la forma en que está. Ya en las otras, pues, no exactamente, sino que hay que aplicarle el concepto de derivada. Pero ¿se acuerdan de eso? De que así sacaban el vértice con esa fórmula en la cuadrática. Entonces, por eso es que tenía un comportamiento parabólico. ¿O no se acuerdan, joven? Un 50 para arriba, un 50 para abajo, por ciento. Un 30, pues. Bueno, por sinceridad, un 100. ¿Puedo bajar ya la pantalla? Ok. ¿Qué más se puede hacer con la derivada? Bueno, se puede calcular límites. Sí, hay algunos límites que por más que usted utilice álgebra, pues no los va a poder calcular. Entonces, con la derivada puede hacer. Solo que ya cuando calcula este límite, puede hacer unas consideraciones, tiene que ser un cociente. Entonces, no es que va a aplicar la derivada del cociente. Eso se conoce como la regla de L-Hospital. Entonces, si usted tiene algo como cociente, lo que va a hacer es que va a derivar el numerador, como lo va a tomar como una función individual, y de ahí va a derivar el denominador. Entonces, si no llega a ser a deshacerse de la forma indeterminada en la primera aplicación de L-Hospital, lo que hace es que vuelve a hacer otra aplicación. Claro, tiene también sus dificultades, porque hay aplicaciones que definitivamente, por más que las derive, no cambian.
como la exponencial, pues, e a la x. Entonces esa función es bien especial porque resulta que el integral es lo mismo, pues. De hecho, había un maestro que contaba un chiste que decía así, va, que había uno que era loco y que le decía, te derivo, entonces todos los loquitos se caían, va. El otro, te integro, se levantaban y le decía, ¿y vos por qué no te caes? Es que yo soy e a la x, entonces e a la x si la deriva lo integra es lo mismo, pues. Entonces va a permanecer en el mismo estado. Entonces, en ese sentido, pues, esa función, si la tienen que simplificar, tiene que ser con otro e a la x, es decir, tiene que aparecer, pero la derivada del integral, pues, no le hacen, o sea, es inmune, pues, en otras palabras. Lo que sí puede cambiar es si está elevado, o sea, si está acompañado de algo, por ejemplo, x a la 2x, ahí sí quedaría como 2 veces e a la 2x. Si el integral, un medio de e a la 2x y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Copiaron? Y pues en las integrales van a ver un símbolo que se llama c, pero ese c resulta porque las integrales pues son una familia de funciones. Entonces, esa c se le conoce como constante de integración. Entonces, hay un tema que se llama máximos y mínimos. Entonces ahí el objetivo, pues, vamos a ver. Para una gráfica, cuando usted va a graficar, a usted le interesa dónde va a suceder los máximos. Para determinar los máximos, primero tiene que derivar dicha función. Entonces, al derivarla primeramente y después igualarla a 0, lo que sucede es que usted despeja para X y a esos puntos en X se le conoce como puntos críticos. Ya al evaluarlos en Y son puntos máximos. En la segunda derivada, pues sirve para encontrar los puntos de inflexión. Es decir, cuando cambia la concavidad. Entonces, ya se imaginan cómo será hacer una gráfica, no sé, una polinómica de X a la 4. De por sí, a veces se tiene que batallar solo con encontrar los intersectos, no digamos lo que resulte de las combinaciones de esa derivada. Ok, entonces vamos a realizar otro más. Vamos a realizar miren. Sería siempre encontrando la segunda derivada. Y pues aquí sería y por el seno de x igual a x menos 2 veces y. Entonces, pues hay que comenzarlo a abordar así como veníamos nosotros anteriormente. Derivamos a ambos lados y y es una función que depende de x. Entonces, aquí hay dos expresiones, se están multiplicando. Hay que aplicar regla del producto. Acá es una resta, entonces sería la derivada de x menos 2 veces la derivada de y. Entonces, siguiendo esa regla, sería la derivada del primero, pues yo no sé cuánto es la derivada de y, entonces solo lo voy a haber expresado como y' por el seno de x, de ahí más, ¿cuánto es de ahí copio y? ¿Y cuánto es la derivada del seno de x? El coseno.
decir, parto de acá, ¿ve? Y prima por el seno de X más, aquí, ¿ve? Esto por esto. Entonces, lo que estoy derivando es el seno. Esta comilla, eso me dice derivada. Acá, pues, y', la derivada de y, no sé, entonces solo lo dejo en términos de derivada, para que no se pierdan. Entonces, acá, lado derecho, la derivada de x, ¿cuánto es? 1. Siempre va a ser el coeficiente. Entonces, si ustedes les dicen x, es lo mismo decir 1 por x. Menos 2 veces, pues, la derivada de y, pues, y'. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste ahora mi objetivo? Bueno, determinar quién es y'. Entonces, esto, voy a mandar este 2y' a este lado. Entonces, ¿qué signo tiene ese 2y'? ¿Positivo o negativo? Lo tiene negativo, entonces va a pasar al otro lado como positivo, 2 veces y', igual a 1. Esto está positivo, va a pasar al otro lado, a restar, va a ser 1 menos y por el coseno de x. Pues factorizando, ¿qué me va a quedar? Voy a factorizar este y este. Me va a quedar esto, y' por el seno de x más 2 igual a 1 menos y por el coseno de x. Despejando para y', ¿qué me va a quedar? Bueno, ese seno de x más 2 se está multiplicando, entonces eso lo voy a pasar al otro lado a dividir. Miren. Entonces aquí me queda mi primera derivada. Hasta ahí hay alguna duda, consulta, jóvenes. A ver, Yaslin, con la duda de consulta, María José. Profe, pues la parte en la que dijo de que y' estaba en negativo, ahí sí me perdí un poco porque, no sé, yo pensé que estaba positivo. Donde acá, o sea, No es. el que está en negativo es este, ¿ve? Todo esto de acá. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué pasa si yo sumo aquí 2 veces y' y acá sumo más 2 veces y'? No, como es una igualdad, si lo sumo, no me dio el cambio de marcador. Si lo sumo acá y lo sumo acá, pues estoy repartiendo por igual, ¿va? Entonces estoy satisfaciendo la igualdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos menos 2y' más 2y? Esto se hace 0. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, yo no hago eso exactamente, sino que lo que digo, bueno, ¿cómo está acá? Restando. Entonces, lo dejo de copiar en el lado derecho y pasa al otro lado a sumar y fue acá, ¿ves? Y lo mismo sucedió con este y coseno de x, que estaba sumando, pasó a este lado a restarme. ¿Se entiende eso? O sea, ahí es como abordarlo como un despeje, pues, una ecuación lineal, ¿se acuerdan? Sí, gracias, profe. Eso me había confundido. María José, No, profe, ahorita no. Génesis, No, Elmer y Luis. Y pues, sí tenía la misma duda de Jasmine en la parte del despeje. Entonces, si no lo pueden hacer así, pues solo véanlo. Bueno, yo tengo que llevar todos los y' al mismo lado y digan, bueno, si aquí está sumando, si aquí está restando, lo sumo en ambos lados, o sea, la misma expresión. Y cuando simplifican se van a dar cuenta que eso se va a hacer 0. Y como sumar o restar 0, pues ¿qué pasa? Es neutro. Sumar o restar va. Multiplicar o dividir y ahí ya cambia las cosas, bueno. Entonces, claro, sumar o restar. David, una duda, consulta. Ahorita no. Roberto. Pues yo solo en lo primero, profe. ¿Cómo saber cuándo sacar la derivada así en forma lineal a sacarla así como usted la sacó? ¿Cómo así exactamente? No entiendo. Digamos, un ejemplo, yo creo que si yo hubiera hecho este ejercicio solo, yo lo que hubiera hecho hubiera sido sacar primero la derivada de y, después la derivada de seno de x, después la derivada de x y ya. Entonces, ¿cómo saber cuándo hay que hacer esto? Lo que usted hizo aquí, como, por así decirlo, f de x, la prima, por g de x, así Esto, normal, más, ajá.
Eso. Ah, es que recuerde que en matemáticas, vaya, si usted tiene un espacio, o sea, si tiene dos expresiones algebraicas y tiene un espacio, qué me dice a mí? O sea, cuando me refiero a un espacio es que no haya entre ellos una suma o una resta, pues. Ahora, si le dan el paréntesis y le dicen esto, miren. Aquí, ¿qué entiende usted? Con esas dos funciones. ¿Qué están multiplicando? Ahora, si le da esto, también se están multiplicando. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta a veces es esto, ¿eh? Ustedes sí les va a aparecer así en el examen. Porque el argumento siempre, bueno, para que no exista la confusión, yo sí lo voy a poner entre paréntesis. Esto también hace referencia a lo mismo. Entonces, ¿cómo están esas dos funciones? Multiplicándose. Entonces, por eso es que hace eso. Primero tengo que ver qué operación se está efectuando. Entonces, si se está efectuando una multiplicación, aplico la derivada del producto. Si se está efectuando un cociente, o sea, una división, aplico la derivada del cociente. Habíamos dicho que cuando era suma o resta, pues, ¿qué hacíamos? Que teníamos esto. ¿Sí ve? F de X más o menos, o sea, puede ser suma o resta. Y aplico la derivada. En ese caso, pues sí se hacía la derivada del primero, más o menos la derivada del segundo. Solo en ese caso. Entonces, eso, ya cuando teníamos esto, f de x por g de x, pues sacábamos la derivada. ¿Se acuerda de esto? La derivada del primero por el segundo, sin derivar, más la derivada del segundo por el primero, sin derivar. Esas eran las fórmulas que habíamos dado, ¿eh? Entonces hay que ver cómo está estructurado. De ahí, si teníamos f de x sobre g de x, ¿qué sucedía? Bueno, la derivada del de arriba por el de abajo, es decir, el denominador, menos la derivada del de abajo, el denominador, por el de arriba sin derivar, todo eso al cuadrado, o sea, el denominador al cuadrado. Esta era la fórmula, ¿ve? Entonces hay que ver si está multiplicando o está dividiendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido el error más frecuente en las tareas. ¿Se las memorizaron ya? Ya me dijeron que no. Denzel se las memorizó ya las fórmulas. Elmer y Luis. La de división, sí, las otras todavía no. Jaslyn. Mejor les estudio bien para reforzar todo. Cachín. Génesis. Ya le tomé captura para memorizármela. Bueno, pilas, pues pilas. Las otras igualmente tienen que aprendérselas. La del exponencial, la del logaritmo, la de polinómica, que solo bajan el exponente, lo multiplican por lo que sea el coeficiente y pues le bajan una unidad. Davy, También solo me sale la de división. bueno, pues pilas, pues estamos a una semana. ¿De cara o cruz? ¿O pasan o no? Bueno, pues no hemos terminado aún, porque a mí, ¿qué me están pidiendo, jóvenes? La segunda derivada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues derivar nuevamente. Entonces, pues derivada de la derivada, eso se convierte en la segunda derivada. Aquí, mire, Roberto, ¿cómo está esta estructura? Hay una división, ¿va? Entonces, ¿qué voy a aplicar? Esto, esta derivada. Entonces, pues la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo, seno de x más 2, por el de arriba sin derivar. Todo eso sobre el de abajo al cuadrado. Bueno, a ver, la primera
pues sería, bueno, la derivada de 1, ¿cuánto es? Aquí sí es. Aquí se convierte en la derivada de este por la derivada de todo esto. Y lo voy a hacer ahora en color, otro color. Ahora, aquí, ¿qué sucede? ¿Es cierto que es la derivada de y por coseno de x? No hay que todavía decir hoy la derivada de y por la derivada del segundo, y no. Aquí hay que ver que qué es un producto, miren. Esto es un producto, entonces voy a entrar en este caso. En este de acá. Entonces, tratando eso, lo vamos a hacer aquí. Esto, nuevamente. 1 menos y por el coseno de x. Prima va a ser esto. 1 menos y por el coseno de x. Prima. Esto, pues la derivada de una constante 0, que me queda menos. Y aquí aplico derivada del producto. Va a ser la derivada del primero. O pueden iniciar con el segundo. En el caso de la multiplicación, pues se puede dar es eso. En el cociente sí, forzosamente sí se tiene que seguir, porque es una resta y pues no es lo mismo decir A menos B a decir B menos A. En este caso, pues son distintos, porque el signo me puede cambiar. De hecho me cambia, pero en las simplificaciones, pues eso me va a presentar problemas. Entonces aquí va a ser Y', por coseno de X, más la derivada del coseno de X, ¿cuánto es? Menos seno de X por Y. Es decir, es esto, ¿eh? Y' por el coseno de X, más la derivada del coseno de X por Y. Recordando que el coseno de X, la derivada es menos el seno de X. ¿Se entiende eso, Ana? Haciendo una pequeña simplificación en el signo, me va a quedar, esto de acá me va a quedar menos, pero por este menos se va a hacer más, entonces va a quedar seno de X por Y menos Y' por el coseno de X. Aquí, pues, ¿qué pasa? Va a quedar esto, seno de X' más 2'. Esto de acá se va a hacer 0, la derivada del seno de X, pues es coseno de X. Sustituyendo, ¿qué me queda? Bueno, vamos a ver acá. Que B' va a ser igual a, voy a copiar esto, seno de X más 2. Y donde iba esto, voy a colocar esto. Entonces me va a quedar seno de X por Y menos Y' por el coseno de X. Sigo el mismo orden. En este caso, pues no voy a simplificar porque de por sí ya se presenta larga la derivada. Entonces no, ya sé cuánto vale Y', entonces no lo voy a sustituir. Y aquí quedaría solo el coseno de X. Por 1 menos Y seno de X. Todo esto sobre seno de X a 2 al cuadrado. Entonces ahí ya estaría mi derivada. ¿Qué faltaría? Sustituir solo este Y', pero yo creo que mejor no, así lo dejamos. Ya sabemos lo que es Y', entonces, como pueden ver, a segunda derivada, pues, miren, partimos desde acá. Tuvimos que aplicar del producto y del cociente, ¿va? Entonces, bueno, partimos desde acá exactamente. Entonces copien eso, por favor. Entonces esta no la vamos a simplificar porque de por sí ya está larga. Entonces imaginen estar ahí colocando más símbolo. Sí. Entonces aquí donde yo les decía que ya las segundas derivadas pues a veces se tienden a ser más grandes, pues, o sea, más extensas. ¿Se imaginan si hubiese un problema en la primera, lo que va a suceder en la segunda? Lamentablemente, como el proceso es secuencial, entonces si usted genera un error en cierto paso, en cierto, digamos, en cierto momento de estar haciendo el desarrollo, pues
Ya se lo va a notar ya lamentablemente cuando el tiempo... O sea, eso sucede, no sé si ustedes resolvieron matrices en décimo. En décimo, si ustedes se equivocaban en un elemento, después cuando les tocaba ahí decir el cuadrar de que dieran iguales ahí y no les daba, ahí les pegaban el grito. Porque eso es lo que sucede en matrices. Tiene que cumplirse la igualdad y si no se cumple, pues no es solución. ¿Se imaginan? ¿Va? Un mal cálculo. Y por decir las leyes del universo o la situación del karma, que sean los primeros. ¿Va? En pocas palabras está diciendo que todo el ejercicio está incorrecto. ¿Va? Bueno, copien eso. Y bueno, en cálculo, pues, no se salvan de matrices, crean, porque hay en integrales hay una situación que se llama fracciones parciales. Entonces, fracciones parciales ustedes tienen que andar buscando lo que son unas letras y por eso tienen que aplicar matrices. O lo pueden hacer, que también es con matemáticas, que se llama un método de encubrimiento o de Heaviside, que lo que hacen es que derivan y con eso encuentran el valor de B. Entonces, pero el de Heaviside tiene algo que, pues, cuando aparece una función que no se puede reducir, es decir, una cuadrática que sus soluciones son complejos, les toca, pues, aplicar eso de determinar esos valores de A, B, C o las letras que ustedes hayan puesto. Entonces ahí cuando vayan por esa parte se van a acordar de eso. Ok, ¿lo copiaron, jóvenes? Ahora, ¿qué pasa si yo les doy dicha función? Les digo yo, les doy esta función. F de X igual a T a la 3 más 2T al cuadrado y F de T más T. Y les digo yo, determinen mi punto crítico. ¿Qué creen que tienen que hacer ustedes? Si ustedes les hablan de eso, pues lo que tienen que hacer es derivar esto. F' de T sería 3 veces T al cuadrado y sería más 4T más 1. Y pues para determinar el punto crítico, tienen que decir, bueno, cuando la derivada de T se hace 0. Entonces, ya conocemos lo que es la derivada. Entonces, lo que hay que hacer es, y es 4. Digo, lo que hay que hacer es que hay que igualar eso a 0. Entonces, sería esto. 3 veces T al cuadrado más 4T más 1 igual a 0. Aplicando fórmula general cuadrática, ¿se acuerdan de esto? T es igual a menos B más o menos la raíz cuadrada, T cuadrado menos 4, A por C sobre 2A, donde este viene a ser B, no, este viene a ser A, este viene a ser B, este de acá, y C, pues es este. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque la estructura de una fórmula general cuadrática es esta, AX al cuadrado más BX más C. Entonces, siempre A va a hacer referencia al coeficiente de la expresión que está elevada al cuadrado. B al que tiene el término lineal y C al término independiente. Entonces, ¿cuáles son los valores de T, jóvenes? Sustituyendo sería menos B, ¿cuánto vale? 4. Más o menos 4 al cuadrado menos 4, 3 por 1 sobre
2 por 1. Encuentren esos valores, tienen que dar un t sub 1 y un t sub 2. O sea, aquí, como está más o menos, van a copiarlo primero y solo van a poner más la raíz de todo esto. Menos 4 más la raíz de todo eso. Para la segunda, menos 4 menos la raíz de todo eso, sobre 2. ¿Cuánto les da eso? Calculadora. La primera a mí me dice que es menos 1, jóvenes. T igual a menos 1. Es decir, partiendo de esto, sería menos 4 más la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, menos 4 por 3 por 1 sobre 2, me dice que es menos 1. Es decir, t vale menos 1. La siguiente, pues aquí sería lo mismo, solo que sería menos 4 menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, menos 4 por 3 por 1, cierro, sobre 2. Entonces esa sería menos 4 menos pues, todo eso. Sería menos 3. Entonces esos son mis puntos críticos. Entonces si yo les digo, sáquenme los máximos de esa función, ¿qué es lo que va a hacer usted? Bueno, va a tomar sus puntos críticos, es decir, t sub 1 igual a menos 1, t sub 2 igual a menos 3, igual a menos 3, y lo va a evaluar en la función original, es decir, en esta de acá, ¿ve? En la que habíamos determinado al principio. Esta. Aquí. Lo va a evaluar acá. Es decir, va a decir f de menos 1 va a ser igual a menos 1 a la 3 más 2 veces menos 1 al cuadrado más menos 1 y así sucesivamente. Entonces, eso le va a formar un punto, un máximo. Entonces, ahí se dan los máximos. Entonces, para eso es que pues la derivada tiene gran importancia. ¿Se entiende, jóvenes? En realidad, pues, no solo es así como quien dice, nos han estado engañando, no, sino que pues eso, pues, nosotros de manera, ya cuando mirábamos funciones, pues, carecíamos de esa herramienta y pues, nosotros nos podíamos extender hasta donde nosotros quisiéramos, o al menos que nos pusiéramos a graficar punto a punto, pero el detalle es que punto a punto, pues, es como ir a ciegas, pues. Mientras que por medio de la derivada, pues, ya uno más o menos se ubica. Entonces, por hoy no va a haber tareas, jóvenes.